En esta oportunidad vamos a estudiar otra vez acá del libro de Apocalipsis y vamos a seguir en el estudio viendo el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Y para esto quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis y el capítulo 2 y el versículo 18. Y vamos a leer el mensaje de Jesucristo a esta iglesia, es hasta el fin del capítulo 2. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá tenemos nosotros, hermanos, un mensaje que es de parte de ¿quién? Dice acá, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Recuerden, hermanos, quién está hablando acá. El Hijo de Dios. ¿Cómo es Él? Tiene ojos como llama de fuego. Tiene pies semejantes al bronce bruñido. Los ojos como llama de fuego habla de ojos que escudriñan, que penetran, que ven lo interior del hombre. Ven exactamente lo que siente Él en su corazón, cuáles son sus intenciones. Los pies como de bronce bruñido, podríamos decir que son pies que van a pisotear. Podríamos decir, van a pisotear a los malos, a los que están en sus pecados. Ahora, cuando el Señor Jesucristo habla al ángel de la iglesia, Él dice, yo conozco tus obras, y habla de muchas cosas buenas acerca de este hombre. Y vamos a ver, hermanos, de que realmente el ángel o el mensajero de la iglesia de Tiatira tiene muchas cosas buenas. Y vamos a verlos. En realidad hay una condenación fuerte a esta iglesia, pero hay muchas cosas buenas que existen ahí. Vamos a ver acá, versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. No dice que ha dejado su primer amor, sino más bien vemos de que sus obras, que parecen ser resultado de su amor, son más que las primeras obras. O sea que en realidad es un hombre que
parece ser muy bueno. Tiene obras, tiene amor, tiene fe, tiene servicio, tiene paciencia, y esto va en aumento. ¿Ya? Esto va en aumento dentro de la vida de él. Quiero que veamos nosotros, hermanos, un texto en el libro de Primera Tesalonicenses, y el capítulo 4, y el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vemos acá, hermanos, de que ya lo que había enseñado el apóstol Pablo a esta iglesia, la iglesia debería de ir poniéndolo en práctica, más y más en la vida de ellos. Y parece que esto era la situación del ángel de la iglesia de Tiatira. Y va poniendo en práctica más y más las cosas de Dios. Pero llegamos acá al versículo 20, Apocalipsis 2:20, y dice acá: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y realmente, hermanos, menciona solamente una cosa. Ya, y vamos a ver qué cosa es. Lo que tiene Jesucristo contra este hombre. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero, hermanos, que noten especialmente esta palabra toleras. ¿Ya? Toleras. Demasiado tolerante. Y este es el error grande del ángel de la iglesia de Tiatira. Parece que no tenía la autoridad necesaria para frenar el pecado dentro de su iglesia. Ahora, en algunos de los manuscritos nos dice: toleras a tu mujer Jezabel. Ya, o sea que es posible, no podemos decirlo con toda seguridad, pero algunos de los manuscritos contienen esta palabra: toleras a tu mujer que enseñe en la iglesia, una mujer prominente dentro de la iglesia, que estaba enseñando, que estaba seduciendo a los siervos de Dios a fornicar y comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, este nombre Jezabel indudablemente viene del Antiguo Testamento, y vamos a verla en el Antiguo Testamento. Y quiero que vean ustedes en el libro de Primera Reyes y el capítulo 16, Primera Reyes y el capítulo 16, si queremos identificar un poquito a esta mujer. Primera Reyes, capítulo 16 y el versículo 30. Dice así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Quién era Jezabel? ¿Hija de quién? Hija de un rey que se llamaba Etbaal,
y él era rey ¿de qué pueblo? De Sidón, rey de Sidón. Ahora, debían, hermanos, los reyes o el pueblo de Israel casarse con mujeres que no conocían al Dios verdadero o no? No, o sea que ya era el área donde desobedeció a Dios. Se casó con una mujer que no conocía a Jehová Dios. Y esto era el comienzo de su decaimiento de Acab. Ahora, él edificó un templo, un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces hizo un templo para Baal. Baal era el dios de los sidonios, era el dios de los cananeos. No es Jehová Dios. E hizo un templo para otro dios. Y también nos dice acá de que hicieron una imagen de Acera. Y era una imagen de una diosa. Bueno, los templos de Acera eran lugares de fornicación. Era una diosa de amor. Y practicaban la fornicación para adorar a esa diosa. Ahora, ustedes quizá se acordarán, hermanos, en su lectura bíblica, de que Jezabel tenía 400 profetas de Baal que comían de su mesa. O sea, era oficial dentro de Israel la adoración a Baal. Y todo el pueblo prácticamente fue arrastrado a esta adoración falsa y por incentivo de Jezabel. Ahora vamos a ver otra cosa respecto a Jezabel. En el capítulo 21 de Primera Reyes, tenemos una pequeña historia acá. Vamos a leer acá del versículo 4. Y dice así: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Parece un niño engreído, ¿no? Dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabat de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Pasamos al versículo 15. Dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste,
y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Hermanos, parece que Acab, aunque triste y engreído, estaba dispuesto a aceptar lo correcto de lo que decía Nabot, no te daré la heredad de mis padres. No, parece que él estaba dispuesto a aceptarlo. Aunque era rey, él decía, no es justo de que yo lo quite a la fuerza. Por lo tanto, aunque lloro, pero tendré que aceptarlo como sea. Y viene Jezabel y le dice, ¿qué? ¿Tú rey? Si tú eres rey, tú puedes hacer lo que quieres. Yo te voy a conseguir esta viña. Y entonces ella manda matar con falsedad a Nabot y le entrega la viña. Acab va, acepta el pecado de su mujer y va y está tomando posesión de la viña cuando viene Elías, el profeta, y le reprende y le dice, tú has tomado esta viña, los perros que lamieron la sangre de Nabot también van a lamer la sangre tuya. ¿Qué quiere decir? Acab también tenía que morir con muerte violenta. Hermanos, él había aceptado lo malo porque su mujer le incentivó a él. ¿Se acuerda también, hermanos, de un acontecimiento muy anterior a eso en el huerto de Edén? ¿No? Eva, tentado por el enemigo, le dice a Adán, no, Adán, coma de este árbol. Y Adán lo acepta nomás, no piensa en la ordenanza de Dios, porque su mujer le ofrece el fruto de la ciencia del bien y del mal, lo come sin tener en cuenta el mandato de Dios. O sea, esto es una cosa, hermanos, que se va repitiendo muchas veces. Hay un mandato de Dios, hay una mujer acá de autoridad, de quizá don de mando, podríamos decir, y ella ya ordena la cosa, y el hombre que debería de ser responsable delante de Dios no pone párale a la situación. Vamos a ver acá también en el capítulo 21 y el versículo 25 de Primera Reyes. Dice así, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Le faltó qué? Autoridad. Le faltó autoridad. No se paró firme para lo que es lo correcto, para lo que se debería de poner en práctica dentro de su vida. Le faltó autoridad. Ahora, vamos a volver otra vez al libro de Apocalipsis y el capítulo 2, versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pensemos de esta mujer Jezabel un momentito. Probablemente antes de que llegó ella a la iglesia, era una mujer prominente dentro de Tiatira.
O sea, una mujer conocida. De repente era una que estaba ahí en todas las organizaciones de la idolatría. O sea, una mujer bien movida. Ve de que la iglesia del Señor está creciendo allá en Tiatira. Y entonces ella dice, allá, voy a unirme con este grupo. Y ella podría ser de una gran bendición a la iglesia, pensaba ella, y pensaba el ángel de la iglesia seguramente, porque es una mujer activa, movedora, que enseña las cosas. Y por lo tanto le permite a ella estar ahí. ¿Pero qué enseña ella? Ella enseña, mira, si queremos seguir este crecimiento, no hay que frenar el pecado. O sea que hay que compartir todavía con la idolatría que hay alrededor de nosotros. No van a adorar a esas imágenes. Esas imágenes sabemos que no son dioses, pero la práctica de nuestro pueblo es de que nosotros vamos ahí, toda la gente va ahí, toda la gente de buen prestigio está ahí, hay que ganarlos a ellos, para esto hay que ser igual que ellos. Y quizá había un crecimiento superficial dentro de la iglesia, había algunos que estaban viniendo, todavía estaban en la idolatría, quizá no creían mucho en los ídolos, pero todavía estaban en las prácticas de la idolatría. Recuerden que habla acerca de comer lo sacrificado a los ídolos. No dice que hay que creer en los ídolos para ser idólatra. Basta participar en lo que ellos hacen. Hoy en día, hermanos, tenemos personas que les gusta ir a las fiestas. Es agradable en algún sentido. Llama atención a la carne. Al final de cuentas, los hombres de Israel, cuando las mujeres de Moab venían, ellas decían, vamos a la fiesta, es bonito. Ellos dicen, nosotros no creemos en esas cosas. No, pero vas a estar conmigo. Es lo que decían. Y entonces invitaban a los hombres. Y decían, además, el alimento es bueno. Ustedes comen puro maná. Nosotros vamos a tener buena comida ahí en la fiesta. ¡Vamos! E iban y participaban de la comida y participaban de la fornicación. Cayeron en el pecado, atraídos por los deseos carnales. Hermanos, ¿Dios está contento con esta situación o no? De ninguna manera, de ninguna manera. Dice acá en el versículo 21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Quizá esta fornicación, hermanos, acá está hablando no de fornicación física, sino fornicación espiritual. Queriendo estar en dos caminos, queriendo estar con Dios y a la vez estando con la idolatría. ¿No es así? Y se está introduciendo dentro de la iglesia la idolatría. Y acá la Biblia lo llama fornicación. He dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. Sabe que debería de dejar este camino, pero no lo deja. No dice, versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. No solamente ella, sino las personas a quien está guiando hacia eso. Dice, tienen que arrepentirse de las obras de ella. Hermanos, Dios nos ha llamado para un solo camino. Un solo camino, una sola fidelidad, fidelidad a Jesucristo, nuestro Señor. Y no podemos estar con Cristo y con la idolatría. Hay un solo camino trazado para nosotros. Si la persona no se arrepiente,
entonces va a ser castigado por el Señor. Dice, versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Ah, pero tú dices que no crees en los ídolos y sin embargo estás participando en ellos. Dios le va a juzgar de acuerdo a qué? Sus obras. Sus obras. No lo que tú profesas creer, sino lo que produce tu fe. Que tu fe debería de producir fidelidad a Jesucristo. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros ver esta situación muy bien. No podemos estar en dos caminos. No podemos tolerar dentro de la iglesia del Señor de que se esté dentro de dos caminos. Los líderes de las iglesias, los mensajeros a la iglesia, tienen que cuidar de que la iglesia sea una iglesia santa, cuidadosa de andar en los caminos de nuestro Dios solamente. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No sé cómo es esto de que ellos dicen, los llaman las profundidades de Satanás. Pero hermanos, Satanás trabaja a través de ¿qué? La idolatría. ¿No es así? Con esto quiere desviar a las personas del camino del Señor. Y lo llama acá las profundidades de Satanás. Dice, versículo 25, y acá está hablando al mensajero de la iglesia en especial, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, la fe del Señor Jesucristo va a cambiar con el paso de los años, ¿o no? Mientras vamos nosotros acercándonos más a la venida del Señor Jesucristo, ¿podemos ser más liberales de lo que han sido en aquel tiempo o no? Bueno, pero el mundo está cambiando ¿o no? ¿No tenemos que adaptarnos al mundo? No, de ninguna manera. Lo que ustedes tienen, reténganlo hasta que yo venga, dice el Señor Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es el mismo desde el día de que Él resucitó de los muertos hasta el día en que Él venga otra vez. No va a cambiar, hermanos. Sigue lo mismo, sigue lo mismo. Guárdalo hasta que yo venga, es lo que dice acá. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Acá tenemos la palabra autoridad. El Señor quiere darnos autoridad sobre las naciones. Quiere de que nosotros también gobernemos juntamente con Él. Pero ¿dónde tenemos que aprenderlo? A gobernar correctamente, a gobernar en el temor de Dios. ¿No tenemos que aprenderlo ahora? ¿No tenemos que exigir lo recto ahora? ¿O solamente allá, cuando ya toda la gente tiene un corazón más dispuesto? Solamente ahí vamos a tener autoridad. No, hermanos, lo aprendemos ahora. No, y es una autoridad, hermanos, no para destrucción, no para destruir a una persona, sino más bien es autoridad para exigir obediencia a la palabra de Dios. Es esta autoridad. Note en el siguiente versículo. Dice así, versículo 27, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él gobierna, va a gobernar con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? El gobierno del Señor Jesucristo no va a ser un gobierno tolerante con el pecado, sino va a exigir rectitud y santidad de vida de las personas que están dentro de su reino. Tenemos que aprender a andar en santidad nosotros ahora. Y que seamos una iglesia santa, un pueblo santo que agrada a Dios. Y nos dice acá en el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Y quiero que vean ustedes para este versículo, el capítulo 22 de Apocalipsis, y el versículo 16, dice así, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué vamos a tener, hermanos, cuando nosotros somos vencedores? Hermanos, vamos a tener a Jesucristo. Ya vamos a estar con Él en una comunión íntima y muy especial, con tal que nosotros seamos vencedores en este camino del Señor. Y como nos dice al final del capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Es para nosotros, hermanos, este mensaje? ¿O solo era para el ángel de la iglesia de Tiatira? Es para nosotros también. Es el mensaje del Espíritu de Dios para nosotros. Queremos ser un pueblo que camina en santidad delante de la presencia de nuestro Dios. Toda la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a vivir así. Quiero, hermanos, antes de seguir con la siguiente iglesia, quiero que ustedes vean un texto en el libro de Romanos y el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Ustedes se acordarán, hermanos, que tanto en la iglesia de Pérgamo había esto de compartir con la fornicación y la idolatría, como también en la iglesia de Tiatira. O sea, había esto de querer acomodarse al mundo. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo a nosotros acá en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que dice? No os conforméis a este siglo. No deberíamos de estar igual que el mundo. ¿Ya? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que debería de regir dentro de la vida de nosotros? La voluntad de Dios, agradable y perfecta, no el mundo. No deberíamos de estar conformados con el mundo, sino más bien deberíamos de medirnos por la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, las iglesias tanto de Pérgamo como también de Tiatira pecaron en este sentido, que nosotros no pequemos, hermanos. No seamos tolerantes con el mundo, sino más bien seamos cuidadosos de hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir, hermanos, con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Sardis. Y para esto vamos a ver en el libro de Apocalipsis, y el capítulo 3,
Y el versículo 1, vamos a leer acá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá tenemos, hermanos, especialmente un mensaje al ángel de la iglesia de Sardis. Nos dice de que este ángel de la iglesia tenía nombre de que vivía y estaba muerto. No está hablando, hermanos, acerca de la iglesia. Está hablando acerca del ángel de la iglesia. ¿Ya? Ahora, nuestro Señor Jesucristo se presenta acá delante de esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas, ¿dónde lo tiene? En su mano derecha. Ya en su mano derecha. ¿Se interesa el Señor Jesucristo de los mensajeros de la iglesia o solo de la iglesia? Se interesa en el mensajero de la iglesia también. Quiere que el mensajero esté bien. Y acá se preocupa más que nada con la vida de este mensajero de la iglesia de Sardis. Ahora, Jesucristo habla acá como el que tiene los 7 espíritus. Y puedo decirles que pienso que quiere decir esto, de que Él es lleno del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo está lleno del Espíritu de Dios. Y yo creo que esto es muy importante. Hemos visto anoche en nuestro estudio de que nuestro Señor Jesucristo fue llenado del Espíritu Santo para hacer sus obras. Sigue lleno del Espíritu de Dios. Y Él se interesa en cada uno de los mensajeros de las iglesias. Más adelante en este mismo versículo 1, ¿qué nos dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué pensaban los hermanos de la iglesia de Tiatira respecto al mensajero de Sardis? Buen hermano, decían ellos o no. Tienes nombre de que vives. Tenía fama, hermanos. Tenía fama. Era conocido como un hombre que sí tenía vida espiritual. Pero el Señor Jesucristo, quien escudriña los corazones, ¿qué es lo que decía acerca de él? Estás muerto. Estás muerto. Puedes tener buena fama, pero de repente hay otras cosas en tu vida que muestran de que tú estás muerto. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, sé vigilante. Una palabra muy importante, y vamos a verlo más adelante mientras seguimos leyendo.
la necesidad de estar despiertos en todo momento. No deje, hermanos, que la frialdad espiritual le mate. ¿Ya? No deje que la frialdad espiritual venga a tu vida y te mate. Sé vigilante. Y dice, hay que afirmar las otras cosas que están para morir. Parece que había algo todavía que tenía vida dentro de él. No, algunas cosas que todavía estaban queriendo morir, pero todavía había algo de vida dentro de él, pero prácticamente estaba muerto. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo a él? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otra vez, el Señor Jesucristo está mirando sus obras. Hermanos, nosotros no somos salvos por obras, pero las obras son la manifestación de lo que somos. No, las obras muestran lo que es uno. Estas obras de este hombre no eran perfectas delante de Dios. Nos dice acá, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué tiene que hacer? Acordarse de lo que había oído y recibido. O sea que había escuchado, hermanos, el mensaje de salvación. ¿Conocía el mensaje de salvación? Sí, conocía. ¿Había recibido en algún momento ese mensaje en su corazón? Sí, pero ahora ya lo estaba dejando. Estaba descuidado de este mensaje del Señor. Acuérdate de este mismo mensaje. ¿Sabe, hermanos? Hay algunas personas que están buscando siempre un mensaje nuevo, una nueva fórmula para la vida de ellos. Quiero, hermanos, que vean ustedes en el libro de Hebreos y el capítulo 13, Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Vamos a leer del 7 hasta el 9. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Hermanos, primeramente le llama acá al ángel de la iglesia a que se acuerde de este mensaje que recibió cuando primero se predicó el evangelio ahí. Piensen de cómo ellos han vivido, imiten su fe, les ha llevado en victoria hasta el final de sus vidas, es lo que está diciendo. Ahora Jesucristo no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no deberíamos de estar buscando ser llevados por doctrinas nuevas, diversas y extrañas. Porque es buena cosa afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué hemos escuchado, hermanos, en un comienzo? ¿No hemos escuchado de la gracia de Dios que viene al corazón y nos cambia y nos hace nuevas criaturas? Y que la gracia de Dios perdona nuestros pecados y nos conduce adelante en el camino de Dios. ¿Sabe, hermanos? Este mismo mensaje es el mensaje que necesitamos hoy. ¿Quién es el vencedor? Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, y el capítulo 5
Y el versículo 4 nos dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, ¿es un mensaje nuevo o es el mensaje antiguo? Es el mensaje antiguo. ¿Quién es el vencedor? Aquel quien cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, hermanos, ya ha vencido al mundo. Ya está sentado a la diestra de Dios. Él ha podido vivir en victoria. Y ahora, nosotros, por fe en Él, vamos a ir adelante. No es una fórmula nueva, hermanos. Es el mensaje antiguo. Y entonces, esto es lo que dice el Señor Jesucristo al ángel de la iglesia de Sardis. Dice ahí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Ya, guárdalo. Ponlo en tu corazón. Vive de acuerdo a aquel mensaje que tú recibiste desde el principio. Y después dice acá también esta otra palabrita, arrepiéntete. Vea cómo te has apartado de este mensaje del Señor. Dese cuenta. Vuelva tu corazón a Dios. No sigas en este mismo camino de descuido. La falta de vigilancia en tu vida te va a desviar, te va a hacer perder. Entonces necesitas tener bastante cuidado. Estamos en el versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis y dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Según lo que he podido leer, hermanos, Sardis es la antigua capital de Lidia, del antiguo reino de Lidia. En un tiempo era un reino muy rico. El rey era un rey muy rico, conocido por su riqueza. Pero vinieron los persas en el año 549 antes de Cristo y en un ataque sorpresivo conquistaron el reino de Lidia, o sea, la ciudad de Sardis. 3 siglos más tarde vinieron los romanos y otra vez en un ataque sorpresivo ellos también vencieron sobre Sardis. O sea que había 2 oportunidades que si ellos hubiesen estado velando o despiertos o cuidando, no hubiesen sido conquistados por estas otras naciones. Pero se descuidaron. Vivieron dentro de su propia riqueza y descuidaron, hermanos, de estar vigilantes en cuanto a su seguridad. Nosotros, hermanos, necesitamos ser vigilantes en cuanto a nuestra seguridad, ¿o no? Tenemos que ser vigilantes. Descuidamos y vamos a estar en gran peligro, ¿ya? También nos dicen de que en el año 17, después del nacimiento de Jesucristo, había un gran terremoto en Sardis y destruyó completamente la ciudad. Ahora, para un terremoto, hermanos, no hay como vigilar tanto, ¿no? Viene el terremoto y hace sus averías. Pero acá, este local, hermanos, en el terremoto de 2001, no pasó nada. ¿Por qué? Está bien construido, tiene buen fierro, ¿no es así? Y por esta razón no ha pasado nada. O sea, hermanos, necesitamos ser vigilantes, ¿no es así? Ahora, ¿qué dice el Señor Jesucristo en esta parte? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. De un momento a otro, sorpresivamente, va a venir sobre ti el castigo si no estás listo. Y podríamos ver, hermanos, algunos textos donde advierte lo mismo las Escrituras. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Noten, vendré pronto a ti. Sorpresivamente. No muchas veces los juicios de Dios, hermanos, son sorpresivos. Y nosotros necesitamos estar con mucho cuidado para que estos juicios no nos sorprendan, ¿ya? En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Mateo, capítulo 23, y los versículos 35 y 36. Quizá tenemos que leer del versículo 34. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando, hermanos, acerca de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén se consideraba ciudad de Dios, pueblo de Dios. Pero habían matado a muchos de los profetas de Dios. Habían crucificado al mismo Salvador. A los apóstoles también los han perseguido. Y dice, va a venir sobre ustedes todas estas cosas. Voy a traer sobre ustedes toda esta sangre que se ha derramado. Desde Abel hasta nuestros tiempos. Es lo que está diciendo. O sea que estas palabras sobre vosotros, no vendrá sobre ustedes. Habla de juicio, hermanos. ¿De qué tenía que cuidarse, hermanos, el ángel de Sardis? Tenía que cuidarse de los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Y por lo tanto tenía que cuidar bastante en este sentido. Bueno, vamos acá ya a la última parte de esta carta de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4, o sea, Apocalipsis 3:4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, el hecho de que el mensajero de la iglesia de Sardis estaba muerto, ¿quería decir que todos los hermanos tenían que estar muertos también? No. Había algunos que no habían manchado sus ropas. Otra vez, hermanos, vemos de que Dios se interesa en cada uno de nosotros. Sí, se interesa en el mensajero de la iglesia. Está en la mano derecha del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, también había dentro de aquella iglesia algunos hermanos fieles que no habían manchado sus ropas, estaban andando en santidad. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo de ellos? Dice, y andarán conmigo. Qué lindo, ¿no? ¿Con quién van a andar? Con Jesucristo. En vestiduras blancas. ¿Jesucristo estará vestido de vestiduras blancas en aquel día? Claro, van a estar caminando junto con Él, partícipes de su santidad, ¿no?
y dice, porque son dignas. Estas personas son dignas de recibir estas ropas blancas. Han andado delante del Señor como debería de ser. Qué lindo, ¿no? Ahora, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay tres cosas, hermanos, que promete el Señor Jesucristo a los vencedores. Ya en sus hojas que les vamos a repartir, vamos a hablar de varios lugares, o hay textos de varios lugares donde habla de estas tres cosas. Primeramente, andarán en vestiduras blancas. Segundo, dice Jesús, no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, el que no tiene su nombre en el libro de la vida, ¿qué será de él? Será echado en el lago que arde con fuego y azufre. El vencedor, ¿qué nos dice? No será borrado su nombre del libro de la vida. Y después nos dice acá, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los tres puntos, hermanos, son muy interesantes. Quizá hablemos, hermanos, un poquito sobre esto, no borraré su nombre. Quiero que vean ustedes en el libro de Éxodo, vamos al Antiguo Testamento, donde habla acerca de esta situación. Éxodo capítulo 32, y vamos a leer desde el versículo 31. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué dice Moisés? Bórrame de tu libro. Si tú no vas a perdonar a este pueblo de Israel, bórrame de tu libro también, Dios. Es lo que dice él. Muy valiente, ¿no? Y dice acá en el 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿A quién va a borrar Dios de su libro? Al que pecare contra él. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Sabe, hermanos? Todo el pueblo de Israel ha seguido, ¿no? Ha seguido en su camino hacia la tierra prometida. Pero iba a llegar un día de juicio. Iba a llegar un día de juicio. Y acá Jehová Dios dice, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. ¿Él conoce, hermanos, la realidad de nuestro corazón o no? ¿Tenemos que ser vencedores o podemos vivir una vida cristiana a medias? ¿Tiene que ser completa o no? La vida cristiana nuestra, hermanos, tiene que ser la vida de un vencedor. Y no hay media tintas con Dios. ¿Ya? No hay medias tintas con Dios. Bien somos o no somos. ¿Somos vencedores o somos perdedores? ¿Qué van a hacer ustedes, hermanos? ¿Van a caminar en ropas blancas con Cristo Jesús? ¿O van a perder el galardón? Creo que hasta ahí nomás vamos a llegar por esta noche, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos.